Puedes tomar tu lugar. Vamos directo. Cuando Jesús murió, los líderes religiosos de aquel tiempo pensaron que todo ahí había acabado. Sin embargo, días después, comenzaron a descubrir que la obra de Dios nada ni nadie la puede detener. Y Dios, a través de la historia, ha usado personas comunes y corrientes como tú y yo, débiles, con alguna que otra virtud, pero con muchos defectos y debilidades. Pero quiero decirte que tenemos el privilegio de ser instrumentos en las manos de Dios. Y quiero que abras tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 4. Y hoy vamos a seguir en nuestro verso a verso del libro de Hechos y vamos a ver la segunda parte de la historia que comenzamos el domingo pasado, cuando los apóstoles, a través de Pedro y Juan, sanaron a un hombre que había nacido lisiado de sus piernas, cojo de nacimiento. Entonces, te animo a que abras tu Biblia, por favor, Hechos capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Como acostumbramos, leemos unos versículos, hacemos alguna pausa para comentar algunos aspectos importantes de esos versículos y que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra. Dice Hechos capítulo 4 lo siguiente: hablando ellos al pueblo, se refiere a Pedro y a Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, fíjate bien, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué ocurrió? Creyeron. Y el número de los varones, fíjense bien, pasó de 3,000 a 5,000. Ya había una iglesia de 5,000 hombres, por lo menos, aquí claramente dice que solo contaban varones, en la iglesia temprana en este tiempo. Como ya te comenté, los líderes religiosos de este tiempo pensaban que con la muerte de Jesús, este movimiento que había nacido en Galilea y que se extendió por la Palestina en aquel tiempo, seguramente iba a terminar. Ahora, es interesante cómo, te decía la semana pasada, que cuando se predica la verdad del Evangelio, siempre va a haber oposición. Y es que cuando la verdad del Evangelio se comunica al mundo, dijo Jesús que las personas, muchas, prefieren caminar en tinieblas que venir a la luz de Dios, porque nuestras obras son malas. Y cuando la luz de Cristo nos muestra que somos pecadores, que estamos bajo el juicio de Dios, que no hay una forma a través de los méritos humanos en que nosotros podamos ganarnos el favor de Dios, lo que muchas veces hacemos es rechazar esa verdad porque nos incomoda, porque no nos gusta. Rechazamos esa verdad y preferimos seguir viviendo en la esclavitud de las tinieblas espirituales.
Y en esta época, hermanos, había 3 grupos religiosos importantes que, aunque tenían diferencias entre ellos, se pusieron de acuerdo, hicieron alianzas políticas para poder llevar a Jesús a su muerte a través de los romanos. Y te los voy a mencionar brevemente. El primer grupo, seguramente has escuchado de ellos, es el grupo de los fariseos. Los fariseos era el grupo religioso más numeroso, era un grupo muy popular, grande en tamaño. Ellos ponían su énfasis en la ley de Moisés y el cumplimiento de la tradición oral que ellos habían desarrollado con los siglos. Acuérdense, por ejemplo, ellos eran muy enfáticos en que había que lavarse las manos 7 veces, que había que hacer ciertos rituales de purificación, pero ellos ponían el énfasis en lo externo en lugar de hacer el énfasis en lo interno, lo que estaba sucediendo en el corazón. Por eso en cierta ocasión Jesús les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, porque están pintados bonitos por fuera, pero están podridos por dentro. Y eso es lo que hace generalmente la religión. Sus enseñanzas de los fariseos eran enseñanzas ortodoxas, se alineaban con la revelación de las Escrituras del Antiguo Testamento, y ellos creían en la vida después de la muerte y en la resurrección. Entonces, ese es el grupo de los fariseos. Un segundo grupo era el grupo de los saduceos, que es el que menciona Lucas en estos primeros versículos que acabamos de leer. Y ellos, fíjate bien, era un grupo fuerte porque la élite sacerdotal pertenecía a este grupo. Y algo a mí que me parece increíble, fíjate bien, es que a pesar de que eran la élite sacerdotal, ellos no creían ni en el mundo espiritual, ni en los milagros, ni en la vida después de la muerte, ni en la resurrección de los muertos. Increíble, ¿no? Eran los sacerdotes los que oficiaban ahí los sacrificios levíticos. Pero ellos, no todos, pero la élite de ellos, habían abrazado esta forma de creencia de los saduceos. Y el tercer grupo era un grupo más político, que podía estar compuesto por fariseos, por saduceos, que era el grupo de los herodianos. Su nombre viene porque ellos apoyaban a algunos de los descendientes de Herodes el tetrarca, y eran pro Roma. Ellos eran muy pragmáticos, como muchos en nuestro tiempo. Se alineaban con los grupos y las situaciones que les ayudaran a conservar sus privilegios. No sé dónde usted haya visto eso, ¿verdad? Pero, o sea, para ellos no era importante su ideología o su creencia, sino más bien estar en el grupo correcto, en el momento correcto, para no perder sus privilegios económicos, religiosos y políticos. Y bueno, el grupo de los saduceos está aquí enfrentando a estos discípulos, a Pedro y a Juan. Y les ofende que ellos estén hablando de la resurrección de Jesús. Los saduceos no creían en la resurrección. Y aparte, no creían en milagros, pero era tan evidente que este hombre cojo había sido sanado de una manera humanamente inexplicable. Y ellos estaban ofendidos. Ahora, ellos usaron la guardia del templo y los echaron, ¿a dónde? ¿En dónde los echaron? En la cárcel. Y uno muchas veces reacciona negativamente cuando enfrentamos oposición por nuestra fe. ¿Por qué si estoy siguiendo a Jesús? ¿Por qué si ahora estoy buscando a Dios, las cosas no me salen bien? ¿Por qué hay oposición en mi familia? ¿Por qué hay oposición de las personas que antes decían ser mis amigos, ser personas cercanas a mí? ¿Por qué ahora se oponen cuando les hablo de
la maravillosa persona que he conocido en Cristo Jesús. Y quiero decirte que es muy simple. El Evangelio es luz. El Evangelio proclama libertad. El Evangelio irrumpe en este mundo lleno de tinieblas espirituales para poder liberar a aquellos que están cautivos y cegados por las tinieblas. Y eso implica una lucha espiritual, hermanos. Hay una oposición de las huestes espirituales de maldad que hay en el mundo para que la luz y el mensaje libertador de Cristo no sea anunciado. Y por eso vemos oposición. Y Jesús mismo, hermanos, le anticipó a sus discípulos que iban a padecer oposición y persecución por ser seguidores de Él. Mira en la pantalla lo que dice Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12. Jesús dijo en el Sermón del Monte las siguientes palabras: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente, fíjate bien, les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. ¿Qué debemos de hacer? Dice Jesús. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ahora, hermanos, lo más extraordinario es que en medio de la oposición, Dios siempre va abriendo caminos. Su obra siempre va creciendo. Pareciera, hermanos, que es el efecto contrario que busca el mundo lograr. ¿Qué busca el mundo con la oposición? Callarnos. Que las buenas noticias de Jesús no sean predicadas. Que las personas sigan en tinieblas espirituales. Que no haya libertad para los que están cautivos. Pero cuando el Evangelio es predicado, a pesar de que hay oposición, como esta es obra del Espíritu Santo, en medio de la oposición, Dios toca corazones, toca vidas y hace que las personas crean en Él. Y aquí podemos ver a Pedro y a Juan enfrentando a líderes que ya lograron llevar a Jesús a la muerte a través de los romanos. Yo creo que Pedro y Juan, en el fondo, tenían temor, porque sabían de la clase de influencia y de poder que tenían estos líderes religiosos, al grado que a su propio maestro lo crucificaron. Pero también ahora ellos han recibido un nuevo poder transformador que los ha convertido de hombres débiles, de hombres llenos de cobardía, en hombres fuertes, valientes, intrépidos, que ahora están hablando a las multitudes de lo maravilloso que es Jesús, nuestro Salvador. Y esa misma transformación Dios quiere hacerla en tu vida y en mi vida. Vamos a continuar con los siguientes versículos de Hechos capítulo 4, por favor. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, y miren, ¿quiénes se reunieron? Los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a hacer aquí una segunda pausa. Entonces, hermanos, la oposición se desató aquí en Jerusalén. Y la crema innata de los líderes del pueblo se reunieron, porque ellos pensaban que este movimiento, que esta idea que Jesús había transmitido a las multitudes, iba a terminar con la muerte del líder. Pero para sorpresa de ellos, los discípulos de ese maestro están ahora de una manera asombrosa que ellos no pueden dar crédito, están llevando adelante el mismo mensaje de esperanza y de libertad que Jesús estaba llevando. ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia, hermanos? Imagínate a Pedro. A la hora de la hora, se acobardó. Pedro, cuando llegó el momento de que atraparon a Jesús, sí sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero después de eso, Pedro se acobardó. Negó al Señor una vez, dos veces, no, para que quedara bien claro, ¿cuántas veces negó al Señor? 3 veces. No lo conozco. Tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió con Pedro? ¿Qué fue lo que ocurrió con Juan, con el resto de los apóstoles? Y yo te dije hace unas 3 o 4 semanas, cuando comenzamos Hechos, fue el poder transformador del Espíritu Santo lo que lo cambió todo. Hombres débiles se volvieron fuertes. Hombres cobardes se volvieron valientes. Hombres que por algún momento fueron llenos y aterrados de miedo, ahora con osadía están hablando de su Señor y Salvador, su Maestro, que es Jesús. Y es que, hermanos, la obra de Dios no es una obra humana, no es la elocuencia del predicador, no es la preparación teológica, bíblica, rabínica que ellos pudieron haber tenido. La obra del Espíritu Santo es algo que solo Dios puede hacer, y si hay un distintivo, te dije ese día, que caracteriza la obra del Espíritu de Dios, es transformación. Dios lo transforma todo. Y aquí podemos ver entonces a Pedro enfrentando a los poderosos líderes de Israel. Y no solo les dice que lo han hecho en el nombre de Jesús, les recuerda que ellos fueron los que lo crucificaron. Claro, ellos no tomaron el martillo y los clavos, ellos no iban a manchar sus manos de sangre, porque eran religiosos. Pero ellos usaron artimañas, ellos usaron el poder político de Roma para llevar a la cruz a Jesús de Nazaret. Ustedes desecharon la piedra que Dios dio como fundamento, es lo que les está diciendo.
Pero la piedra que ustedes desecharon ha venido a ser la piedra principal del cimiento de la obra de Dios, del nuevo templo de Dios que es la iglesia. Y ese milagro de haber sanado a ese cojo de nacimiento es la evidencia del poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Por eso Pedro dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira, querido hermano, amigo, quiero decirte lo siguiente. Si nosotros, por nuestros méritos, por portarnos bien, por hacer nuestras justicias, pudiéramos ganarnos el favor de Dios, Dios nunca hubiera enviado a su Hijo Jesús a esta tierra, porque era posible para nosotros. Pero Dios sabe que para nosotros como seres humanos es imposible salvarnos a nosotros mismos, porque somos pecadores. Porque no se trata de una obra buena y una obra mala y la balanza se equilibra y de repente ya estoy a mano con Dios, ¿no? Hoy hice 5 obras malas, mañana hago 5 obras buenas y estoy a mano con Dios. Esa es la teología popular de las personas. Pero la Biblia es muy clara, dice la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, mira, tú y yo en algún momento de nuestra vida hemos sentido la necesidad de Dios, le hemos querido buscar y pensamos a lo mejor por nuestra tradición religiosa que podemos alcanzar y ganar ese favor de Dios, pero la Biblia dice que eso es imposible. En ningún otro hay salvación. No es Buda, no es Mahoma, no es alguna de las deidades precolombinas de la América donde vivimos. El único camino al Padre, que es la verdad y la vida, es Jesús. Y yo sé que eso en este tiempo molesta, en este tiempo suena exclusivista, suena discriminatorio. Pero Jesús es lo que Él dijo. El Jesús de los evangelios es un Jesús radical. Él dice, o crees en mí o estás contra mí. O estás vivo o estás muerto. O eres frío o eres caliente. El Jesús de los evangelios nos lleva siempre y nos confronta para tomar una decisión. Porque el ser humano posmoderno de nuestro tiempo le gusta quedarse como a la mitad del camino, ¿no? Me gusta esto y me quedo ecléctico, es la palabra que usan ahora, ¿no? No quiero decidir porque no sé si esto es verdad o no. Mira, no se trata de lo que dice un pastor como yo, se trata de lo que dice la Escritura. Y yo lo que te animo y que te desafío es a que vayas a la Biblia, busques al Jesús de los Evangelios y descubras ahí que Él es Dios hecho hombre, que Él vino para salvarnos y que está con los brazos abiertos para que tú creas en Él y Él recibirte, para perdonarte, para reconciliarte con Dios, para darte una nueva vida y para que puedas conocerle, porque ese es el plan de Dios para el ser humano, que le conozcamos de una manera personal. Porque a lo mejor sabemos de Dios, pero es muy diferente saber algo de Dios a conocer de Dios de manera personal. Es completamente distinto. Por eso Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. Y como dijo Dieter en los testimonios, ¿no? A veces buscamos en las religiones orientales, buscamos en la filosofía, buscamos en la posmodernidad, buscamos en muchos lados la verdad. Y hermanos,
el asunto es este: el mundo ha puesto delante de nuestros ojos un espejismo para ocultarnos la verdad que puede traernos libertad, que es Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Nadie más te va a hacer libre. Solo en Él hay libertad. Por eso nuestra predicación en esta mañana es: cree en Él, entrégale tu vida, sé libre en Él, porque solo Él es Salvador, en ningún otro hay salvación. Amén. Sigamos con nuestra lectura en Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos vatos, ¿no? Con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Fíjate, ni siquiera se atrevían a decir en el nombre de Jesús. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una tercera pausa aquí, hermanos. Los líderes percibían que algo extraordinario había ocurrido con estos hombres. Incluso les miraban con desprecio, porque desde su perspectiva ellos no eran personas ni de la élite, ni eran personas instruidas en sus tradiciones, en su teología. Y sin embargo, ellos podían ver las palabras llenas de seguridad y atrevimiento con las que ellos hablaban. Los líderes, hermanos, sabían que Pedro y Juan eran seguidores de Jesús y que la señal milagrosa que habían hecho era irrefutable. Todo el pueblo había visto por años a ese hombre en la puerta hermosa, que así se llamaba, del templo. Lo habían visto pedir limosna, lisiado. Seguramente conocían su familia, sabían quiénes eran. Y ahora lo veían completamente sano. Increíble. ¿Qué vamos a hacer con estos vatos, no? Aquí ya en mexicano, ¿no? Vamos a amenazarlos. Ellos saben que nosotros tenemos poder. Ellos saben que somos capaces de echarles a los romanos. Su maestro murió porque nosotros influimos. Acuérdate lo que eran capaces de hacer. Unos días antes, ahí estaban con las palmitas el pueblo, Hosana al hijo de David. Y días después, ¿qué ocurrió? Cuando Pilato les dijo: ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué dijo el pueblo? Y luego dijo: crucifíquenle. Entonces tenían poder. Y había poderes de las tinieblas atrás. Y hermanos, el mundo va a querer callarte. El mundo te va a amenazar. Muchas personas te van a rechazar socialmente. Como diría la chaviza, te van a funar en las redes sociales. Te van a cancelar.
Pero quiero decirte que Dios te va a dar el poder para que en el nombre de Jesús tú seas un instrumento de su gracia y la luz de Cristo brille a través de tu vida para que otros que vivan en oscuridad puedan ser libres. Y uno pensaría, no, pues eso solo ocurre en países musulmanes y en lugares donde pues no, el cristianismo no es la religión dominante. Hermanos, el 10 de septiembre ocurrió un hecho trágico, feo, en los Estados Unidos. Este hombre, Charles Kirk, 31 años de edad, esposo, padre de familia de 2 pequeños, fue asesinado en una conferencia en una universidad en Utah por el simple hecho de que en público él debatía con los estudiantes universitarios acerca de la fe. Y ya sabes, la ideología woke, cuando algo no le parece, siempre te va a acusar de discurso de odio, pero quiero decirte que no es un discurso de odio, es el discurso que ellos odian. Es la verdad que no toleran. Es la luz que alumbra nuestras tinieblas espirituales, y cuando nos damos cuenta que estamos sucios, que estamos en pecado, lo que el hombre dice es: apaguen esa luz, porque queremos seguir viviendo igual. Tú puedes buscar videos de Charles, y en ningún momento veo que él esté faltando al respeto, insultando, menoscabando la dignidad de las personas que no piensan como él. Claro, se ha politizado el asunto y yo no te estoy diciendo tienes que ser republicano o tienes que ser demócrata, ¿no? En sus pensamientos. Lo que te digo es que este hombre pagó con su vida el hablar la verdad de Dios. En los Estados Unidos, supuestamente la cuna, según ellos, de las libertades. Y yo quiero preguntarte una cosa, ¿estamos dispuestos a eso? Cuando yo escuché de su muerte, y bueno, esto pensaba decirlo unas semanas más adelante, pero lo voy a decir ahora. Yo le dije a Dios, Dios, ¿no te era más útil vivo y siendo apologista de la fe en este tiempo? Pero las redes estallaron con esto. Y quiero decirte que su muerte no es en vano. Y sabes, después el Señor trajo a mi mente algunos de los pasajes que hemos leído ahorita, y te quiero decir una cosa: Charles tuvo el honor de morir en el campo de batalla como fiel soldado de Jesucristo. Su viuda, sus huérfanos, Dios es defensor de las viudas y los huérfanos. No les va a faltar nada. La gracia de Dios estará en sus vidas. Pero quiero decirte, hermanos, que aún en nuestro tiempo, en el supuestamente mundo occidental, donde vivimos libertades de expresión, ocurren estas cosas. Porque el mundo quiere callarte. ¿Pero vamos a dejar de hablar del nombre de Jesús? De ninguna manera, hermanos. Versículo 19, por favor. Capítulo 4 de Hechos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Subraya este versículo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad,
vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hermanos, aquí hay un principio bíblico que quiero transmitirte. La ley de Dios está por encima de la ley de los hombres. Según Romanos 13, nosotros tenemos que ser ciudadanos ejemplares. Nosotros honramos nuestras autoridades, independientemente si estamos de acuerdo o no con sus formas o sus ideologías. Les honramos porque reconocemos que no hay autoridad sino de parte de Dios. Pero, hermanos, cuando una autoridad sobrepasa un límite, ¿cuál es el límite de la autoridad humana? La ley de Dios. Cualquier autoridad del color que sea, cuando establezca leyes que van en contra de lo que Dios claramente ha establecido en su palabra, hasta ahí llega la autoridad de este mundo. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Y oremos por nuestras autoridades, honrémosles, pero hermanos, aquí está el principio. No es correcto, lo más correcto es obedecer a Dios antes que a los hombres. Número 2, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, ustedes y yo somos adornos de la gracia de Dios. Somos piedras preciosas. Dios tomó seres humanos, pecadores, rotos, sin esperanza, sin fe, y Él ha estado haciendo cosas asombrosas en tu vida y en mi vida, si es que hemos creído en Cristo. Pero ¿de qué sirve si no somos capaces de decir al mundo lo que hemos visto y oído? Déjame ilustrártelo de la siguiente manera. Imagínate que nosotros somos una guitarra. Y hay guitarras muy caras. Como en todo, ¿no? Están las de Paracho, que uno aprende con ellas, 800, 1,000 pesos cuestan, ¿no? Pero hay guitarras electroacústicas que valen 100,000 pesos. Para músicos profesionales, suenan increíble, la afinación es extraordinaria, etcétera. Una acústica impresionante. Yo quiero preguntarte una cosa, ¿de qué serviría que tú y yo fuéramos una guitarra de alta gama, de alto valor, de grandes características extraordinarias que Dios, el abartero, hizo en nosotros? ¿De qué serviría si no la hacemos sonar? ¿De qué le sirve al músico tener una guitarra carísima si no es capaz de hacer esto? Hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de tocar la música de Dios en nuestras vidas. Lo que Él ha hecho en ti y en mí es algo que debemos proclamar a todo aquel que no le conoce. Y no importa si te rechazan, no importa si te funan, no importa si te están haciendo algún tipo de discriminación, Jesús lo vale. Y queremos ser testigos eficaces de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y que su luz brille. No es la luz propia nuestra, es la luz de Jesús brillando en nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos, somos instrumentos en las manos de Dios. Y yo quiero animarte a que no calles, a que puedas decir, tú y yo podamos decir como dijeron los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto
y oído. Ahora, en esta ocasión, Dios libró a Pedro y a Juan de la cárcel. En el capítulo 6, en el capítulo 8, vamos a ver que algunos mueren por causa del testimonio del Señor. Sea que Dios nos libre o no nos libre, sonemos fuerte para la gloria de Dios. Que el mundo sepa del gran Salvador que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Y quiero suplicarte que a todos aquellos que están aquí y aún no te conocen, puedas abrir su corazón, los ojos de su entendimiento, y puedan comprender que solo hay un nombre y un Salvador, que es Jesucristo. Y Señor, que conocerte implica arrepentirnos de nuestros pecados, entregar nuestra vida a Cristo creyendo que Él es Señor y Salvador, y Señor, recibir tu perdón, tu paz, tu reconciliación, que tú ganaste en la cruz en favor nuestro, ahí. Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción en esta mañana a aquellos que aún no te conocen. Padre, gracias porque podemos ser instrumentos en tus manos. Y queremos sonar fuerte, Padre, que este mundo de tinieblas no nos amedrente, que no nos dé temor, que podamos decir como dijeron los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gracias por el privilegio de conocerte y de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Pasemos rápidamente al tiempo.